Un nuevo concepto de radio. Escucha la vida. Lo que realmente te preocupa. Escucha la vida. Una programación enfocada a tu bienestar. Escucha la vida. Escucha la vida. Hoy en Escucha la vida, sexología con Francisco Bou y Pepa Gómez. Bienvenidos, bienvenidas. Un día más hablamos de sexo y de sexología. La 97.7 Radio Levante. En este espacio tan especial escuchamos la vida con Francisco Bou. ¿Cómo estás? Muy bien, Pepa. Sexólogo clínico para hablar, pues como ya nos estrenamos muy bien, ¿eh? Nos hemos desvirgado a gusto. Sí, eso parece. Oye, está teniendo muchas visitas también en el iVoox. Yo creo que es una buena declaración de intenciones lo que hicimos el primer día. Bueno, yo ya comenté que el sexo es algo que ocupa y preocupa a las personas. Aunque no lo reconozcamos. Aunque no lo reconozcamos. Así que aquí estamos para eso, para reconocerlo y para destapar pues todas nuestras dudas, miedos, traumas y también pues nuestros placeres, nuestros gustos. Vamos a recordar el número de teléfono que es el 627 98 0334 y también tenemos una dirección de correo electrónico que es escuchalavida@la977.com para que la gente pues nos envíe pues todo lo que quiera, así como hemos recopilado estos días. Vamos a ir más tarde a repasar esas preguntas, pero claro, es que tenemos una visita muy especial. Francisco, ¿qué nos has traído hoy? Bueno, y tengo el placer, ¿no?, de presentar a un gran clínico, además un gran amigo, una persona que yo aprecio muchísimo. Él es urólogo y andrólogo del Hospital de la Fe y del Hospital Case de la Salud. Su nombre es Manolo Martínez, el doctor Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, para mí es un placer estar hoy aquí con vosotros. Y muy agradecido, Paco, por invitarme a compartir esta tertulia. Gracias, bueno, yo también Manolo. estoy encantada porque, bueno, yo voy a escuchar y aprender como los oyentes de todo lo que está por venir. Es que ya tengo miedo de utilizar un vocabulario que ya me han llamado la atención. Francisco, me han dicho, es que aprovechas la mínima para cualquier palabrita que suelta aquí el experto. Bueno, de eso se trata, ¿no? Yo Vale, ya dije, entonces puedo ¿no? hacer el vocabulario. Sí, Vale, ese vocabulario que estamos nosotros construyendo, ¿no? Vale, pues Manuel, no te asustes porque aunque todo esto es muy serio, pues yo de vez en cuando hago mis vocablos, ¿eh? Vale. Vamos a ahondar, si os parece, en el tema que tenemos planteado hoy, porque vamos a hablar de disfunciones masculinas. Francisco, planteaste esto con mucha intención. Empezábamos por los hombres, detallabas el pasado día que no porque seáis más ni más importantes, sino por qué. Bueno, yo dije que no es porque seamos más ni menos importantes y viceversa, ¿no? Porque las mujeres sean ni más ni menos importantes, sino porque nosotros los hombres, digamos, fenomenológicamente hablando, ¿no? Fenoménicamente hablando, nuestros órganos genitales son externos, ¿no? Y entonces a nosotros, dije literalmente, se nos ve el plumero con más facilidad. Por lo tanto, todas aquellas cuestiones que son disfunciones para nosotros son evidentes, ¿no? Y hoy, en concreto, vamos a hablar de una disfunción, ¿no?, que es muy evidente en el hombre y que además no solamente es un problema per se grave y además puede incluso ser el síntoma de un problema fisiológico importante, y para eso tenemos aquí al doctor Martínez, sino que además a nivel psicológico, ¿no?, la disfunción eréctil puede ser algo muy traumático, ¿no?, para la persona y puede condicionarla en su día a día, ¿de acuerdo? Bueno, pues como tenemos ya introducido un poco el tema, vamos a escuchar un audio que un valiente nos ha enviado que yo creo que contextualiza muy bien lo que vamos a hablar. Hola, pues verás, he tenido algún gatillazo ocasional y me gustaría saber si debería preocuparme, si está relacionado con la disfunción eréctil o tengo algún problema físico. Gracias. Bueno, tenemos una duda que puede ser genérica, ¿no? El clásico gatillazo no es realmente un problema. El problema real es cuando la situación para conseguir o mantener la erección es una situación permanente. Ahí sí que hay un problema de disfunción eréctil y esos son los pacientes que hay que estudiar y que hay que tratar. El hecho de tener ocasionalmente lo que la gente llama vulgarmente un gatillazo no es realmente un problema, aunque a algunos pacientes eso le puede condicionar. Se vincula mucho a la edad, ¿no? Se preocupa una persona joven de sufrirlo, pero un mayor como que se conciencia de que le toca pasarlo. Aunque se conciencie, no tiene por qué no importante. Efectivamente buscar solución. Evidentemente los problemas de erección son problemas que están asociados a la edad. Puede aparecer a cualquier edad, eso hay que saberlo. Lo que pasa es que la incidencia es mucho más baja en gente joven. En gente joven es menos del 5% de los pacientes menos de 40 años tienen problemas de disfunción eréctil, pero los pueden tener.
Y evidentemente el porcentaje de pacientes que presentan estos problemas aumentan conforme aumenta la edad, y aproximadamente un 25% de los pacientes a partir de los 60-65 años, y conforme aumenta la edad todavía más, pueden tener problemas de disfunción eréctil. No obstante, es importante diferenciar entre gatillazo y disfunción eréctil, que deriva en gatillazo, pero que puede haber causas totalmente diferentes unos casos y otros. Claro, vivimos en una sociedad que está muy mediatizada, que todo el mundo tiene acceso a Internet, y los arquetipos en realidad han cambiado. Y hay muchos arquetipos que no son reales. Y la gente ve películas porno y entonces piensa que el tamaño del pene es el tamaño adecuado, que uno tiene que aguantar 30 o 40 minutos en mantener una relación sexual, y eso son situaciones que no son fisiológicas. Y eso hay que desmitificarlo también. Entonces, el hecho de tener un gatillazo no implica necesariamente que haya ninguna patología. Vámonos hacia la parte de la sexología. Claro, también analizaréis mucho el trasfondo psicológico de las personas que les llevan a padecer gatillazos, que pueden ser, como apuntaba Manolo, pues una incidencia, ¿no?, reiterativa, pero también puede ser algo psicológico, nada más. De facto es así, quiero decir, cuando una persona tiene uno o varios gatillazos y no hay a la base una disfunción fisiológica, como ha dicho Manolo, que podría ser cuestiones de edad, cuestiones de una patología, un diabético, una persona con problemas vasculares. De facto, él sabe, y nosotros muchas veces incluso intentamos hacer una cosa que se llama diagnóstico diferencial, ¿no? Cuando alguien viene y nos comenta qué es lo que le está ocurriendo. Si denotamos que eso que se llama gatillazo es sistemático y le ocurre habitualmente bajo ciertas condiciones, pues a lo mejor lo primero que hacemos es derivarlo, ¿no? Vaya usted y que le hagan pues una serie de pruebas para que se observe en un momento determinado si hay una base fisiológica. Si no es así, el gatillazo puede estar mediado por infinidad de cuestiones. Una de ellas, la más habitual, es el estrés, ¿no? El estrés, el cansancio, ¿vale? Y luego, que son, digamos, factores de índole situacional, ¿no?, que les pasan a las personas. Pero luego es donde entramos nosotros, ¿no? El temor al fracaso, lo que ha dicho Manolo, que es muy importante. Quiero decir, hoy en día las sociedades generan arquetipos, ¿no? Lo que deberíamos de ser, ¿no? Y cómo deberíamos de funcionar. A partir de ese momento, esos arquetipos se instauran en la mente, provocando mediatizan, ¿no?, una respuesta fisiológica, ¿no? Nardone, que es una persona muy, muy importante dentro del mundo de la psicología, dice que la gran mayoría de disfunciones sexuales, incluida la disfunción eréctil, son el producto, ¿no?, de lo que el ser humano quiere ser, debe ser, desea ser, versus al instinto. Quiero decir, cuando nosotros interferimos generando un deseo alrededor de una respuesta sexual fisiológicamente programado, como es la respuesta eréctil, a partir de ese momento pueden haber problemas más allá, insisto, de lo que ha dicho Manolo, ¿no? Lo meramente fisiológico. A partir de ahí, la respuesta está mediatizada por un arquetipo, por un deseo, por una condición angustiante externa, ansiedad, estrés, o internas, ¿no?, el miedo al fracaso. A partir de ahí, la disfunción eréctil es de corte más psicológico, aunque puede estar combinada, ¿eh? Madre mía, qué interesante y qué profundo todos los estudios, ¿no?, que tiene que haber en torno a esto, y qué difícil controlar el instinto y comprenderse uno mismo y socializar al final con los demás. Se me ocurre que las redes sociales en esto pues tienen mucho juego, y en el futuro lo seguirán teniendo a la hora de establecer, ¿no?, esos roles y esas capacidades de lo que uno quiere ser y no llega a serlo. Pero vamos a centrarnos con la parte más médica, ¿no? ¿Cuáles son las causas más frecuentes que tratas, Manuel? Vamos a ver, evidentemente la erección es un fenómeno neurovascular, que al final lo que consiste es que cuando hay un estímulo sexual, llega sangre, aumenta el flujo de sangre al pene, hay una dilatación de las arterias cavernosas, se llenan los cuerpos cavernosos y la sangre se queda, porque si la sangre no se queda, el pene se pone erecto y pierde la erección. Entonces, evidentemente, la relación de los factores que suelen provocar fallos en la erección están motivados con factores de riesgo cardiovascular. Los más importantes, sin duda, y uno que es absolutamente modificable, es el tabaco. El tabaco es un factor externo que se relaciona muchísimo con los problemas de disfunción eréctil. Evidentemente la diabetes, evidentemente la obesidad, la hipercolesterolemia, la falta de ejercicio físico. O sea, al final la disfunción eréctil
puede ser, como ya hemos comentado antes, el primer síntoma de una enfermedad cardiovascular oculta que no ha dado todavía la cara. Una manera de que el cuerpo se exprese y diga, oye, está pasando algo. Y las causas están en cosas que son muy comunes en el día a día, pues como tú decías, fumar o comer mal. Son factores que van a agravar y que pueden ser consecuencia de la misma. Y en muchos casos, si no se modifican, pues son factores que pueden llevar a motivar un fracaso en el tratamiento terapéutico. Uh-huh. Como comentábamos al principio, tenemos preguntas de oyentes que han llegado a través del mail y del WhatsApp. Voy a ir lanzándoos algunas y vamos viendo, porque igual no tienen relación directa, pero me gustaría poder responderlas. Y es, en las últimas semanas a mi marido le cambia el color del pene cuando mantenemos relaciones sexuales. En un par de horas vuelve a su color normal. ¿Es preocupante? ¿Tenemos que ir al médico? No sé si esto va relacionado o no. Es algo muy inespecífico. Vale. Ante la duda, vayan al médico, ¿no? Sí, pero es algo muy inespecífico. Uh-huh. No creo que sea relevante. Otra pregunta. Mi marido tiene problemas desde hace un par de años. Yo nunca he sido muy apetente y me da igual tener sexo, pero él se ha obsesionado con que yo no quiera ni intentarlo porque cree que es por su problema. ¿Qué podemos hacer? Aquí se mezclan dos cuestiones, ¿verdad? El de uno y otro. Al final la relación es una relación de pareja y evidentemente uno tiene relación con otra pareja, sea del mismo sexo, sea del sexo contrario. La fisiología del hombre y de la mujer es diferente en cuanto al estímulo sexual. El hombre no tiene, como la mujer, una disminución de las hormonas a partir de la menopausia. Sí que hay una reducción de testosterona, pero que no es tan evidente. Y el estímulo sexual en el hombre prácticamente se mantiene a lo largo de toda su vida. Uh-huh. En la mujer, no en todas las mujeres, pero en una gran mayoría de las mujeres, con la menopausia y con los cambios hormonales, existe un declive del influjo hormonal que le lleva a que haya una pérdida de la libido. Entonces, pero esos son problemas diferentes. Una cosa es el deseo sexual y otra cosa es la capacidad de tener una erección, que es diferente en el hombre y en la mujer. Uh-huh. Por la parte más psicológica, quizá. Bueno, yo como Manolo coincido, evidentemente. La fisiológica de un hombre y una mujer es diferente, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta sexual es diferente. Pero sí que es cierto que la respuesta sexual está mediada por la apetencia, ¿no? Y la apetencia es un constructo. De manera que todo lo que tiene que ver con apetencias y deseos, ¿vale?, se construye diariamente. ¿Qué significa eso? Significa que mi relación con el sexo, ¿no?, cómo yo lo percibo, cómo yo interactúo con él, cómo yo lo construyo, las cosas que hago, cómo las hago, aumentará o disminuirá la apetencia. No es lo mismo, digamos, tener una relación de proximidad física con una persona, una pareja, sea del mismo o del sexo contrario, porque, digamos, el tacto y todo lo que tiene que ver con lo estimular, de alguna forma favorecerá el proceso de excitación, o dicho de otra forma, neurobioquímicamente hará que nosotros segreguemos ciertas sustancias, ¿no? Quiero decir, las sustancias se segregan en nuestro cuerpo, pero son estimuladas a la secreción también, ¿vale? Es como un círculo, es un círculo que se retroalimenta. Las sustancias favorecen las relaciones y la excitación favorece, ¿no?, el curso de la síntesis de todas estas sustancias. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos con la otra persona, lo que nosotros hacemos con nosotros mismos va a generar el aumento o la disminución del deseo. Amén, ¿no?, como dice Manolo, que las edades, ¿no?, y los picos o caídas debido pues a la menopausia o, bueno, esto que se llama la andropausia, ¿no?, también influya directamente. Pero bien es cierto que las personas que generan una condición de activación constante alrededor del sexo y son creativas, pues seguramente influirán de forma positiva en que la funcionalidad fisiológica o neurobioquímica del funcionamiento del cuerpo vaya a mejor, ¿eh? Uh-huh. Hablando de sustancias, tenemos algunas preguntas relativas al Viagra, pero antes de escucharlas o comentarlas, hablemos un poco de esto, ¿no? Porque también hay mucho mito en torno a, tengo la solución ahí, porque claro, al final te estás medicando. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué perfiles deberían de acceder a esas sustancias? Y a través de, pues entiendo que de un médico, ¿no? Una receta o no. Evidentemente, cualquier prescripción de fármacos para disfunción eréctil requiere una valoración previa por un médico.
No es recomendable la automedicación y menos de este tipo de fármacos. Vamos a ver, hasta la aparición de Viagra no había fármacos o muy pocos fármacos eficaces para el tratamiento de la disfunción eréctil. Viagra fue un hito, que fue la primera pastilla en el año, se comercializó, si no recuerdo mal, en el año 1998, y fue un hito porque hasta entonces no teníamos fármacos que eran eficaces. Uh-huh. Y la aparición de Viagra y otros fármacos que han venido después han supuesto el que muchos pacientes que antes no consultaban por estos problemas, que en la actualidad estén consultando, porque existe una solución para los mismos. Pero esa solución siempre viene desde un control y desde una prescripción médica. Uh-huh. Fuera de ella no es nada adecuado. Por tanto, hay alguna pregunta que tengo por aquí relativa a Internet que hay que mirarla con lupa. Preguntan precisamente por cómo fiarse de los productos que se encuentran en Internet. Probablemente es que no haya que fiarse, ¿o cómo? La respuesta es clara, no. Vale. Existe un mercado negro. Hay que pensar que cualquier fármaco que compramos en una farmacia tiene unos estándares y un control estricto de seguridad que están respaldados por la Agencia Europea del Medicamento, que si no, no estarían comercializados. Cualquier fármaco que se venda vía Internet, primero, no sabemos qué es lo que tiene, no sabemos cuál es su composición y, evidentemente, su composición nunca va a ser la que se encuentra en un fármaco que está comercializado. Mi respuesta es tajante en esto. Existe un mercado negro porque hay una alta demanda de estos fármacos y, como consecuencia del mismo y el coste de los mismos, pues lleva a que la picaresca lleva a montar un mercado negro que, evidentemente, no es nada recomendable. Las dosis, además, serán diferentes para cada paciente en función de su situación. Por eso precisa una prescripción. Evidentemente, cuando un paciente tiene una disfunción eréctil, hay que valorar primero al paciente. El primer tratamiento debe ser modificar aquellas cosas que puedan ser modificables y que pueden mejorar esa disfunción eréctil o que incluso pueden facilitar que la respuesta a los fármacos sea mejor en el tiempo. Hay que dejar de fumar, la primera medida. Controlar bien la diabetes en los pacientes que son diabéticos, ver qué fármacos están tomando, porque hay determinados fármacos que también pueden provocar disfunción eréctil, determinados antihipertensivos, diuréticos, etcétera. Modificar el colesterol si está alto, favorecer la práctica de ejercicio físico y a partir de ahí, y después de la valoración del paciente y en función de cuál sea previsible la causa que provoca esa disfunción eréctil, hay que descartar en determinados pacientes que exista un hipogonadismo, es decir, que esté la testosterona baja. Es infrecuente, pero puede ocurrir. Hay que valorar antecedentes previos. Pacientes, por ejemplo, que han tenido un traumatismo a nivel genital, pues pueden tener un traumatismo a nivel arterial, que es infrecuente, pero también hay que valorarlo. Si hay pacientes que han sido sometidos, por ejemplo, a una cirugía radical de próstata, la prostatectomía radical, uno de sus efectos secundarios más importantes es la disfunción eréctil. Y con esa valoración en conjunto del paciente, en base a eso establecemos el tratamiento. Uh-huh. ¿Qué tratamiento podemos utilizar? Disponemos de 4 fármacos en la actualidad en el mercado, que son sildenafilo, que fue el primero que apareció, tadalafilo, vardenafilo y avanafilo, y lo que hacemos es, en función de cuál sea los deseos del paciente, en función de cuál sea su práctica sexual, si tienen relaciones, por ejemplo, los fines de semana, si les interesa una pastilla que actúa de forma rápida, porque todos ellos actúan de forma más o menos parecida, son vasodilatadores, son inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que es una enzima que metaboliza dorantes para que se provoca la vasodilatación del pene, y en función de eso establecemos el tratamiento, siempre empezando con dosis más bajas y ajustando la dosificación a la dosis mínima terapéutica con que consiga el efecto satisfactorio. La verdad es que entráis en un terreno muy íntimo, que para la gente puede ser como un tabú, ¿no? Explicar tanto y expresar tanto a un doctor, pero claro, es que todo es mucho más mecánico de lo que nos parece. Afortunadamente, todos estos tabús se están rompiendo. Uh-huh. y son muchos pacientes los que ya consultan de manera, sin ese temor que había antes. Es cierto, porque generalmente los problemas de disfunción eréctil, aunque la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos tienen una base orgánica, al final, como hemos comentado antes, los aspectos psicológicos influyen en mucho. Uh-huh. Ese temor al fracaso, esa ansiedad anticipatoria, conlleva a que muchos pacientes, aparte de su origen orgánico, se le asocian factores psicológicos que aumentan o perpetúan todavía más el problema. Afortunadamente, la difusión en medios de comunicación, el hecho de que la gente sea consciente de que existen tratamientos efectivos,
ha llevado a que los pacientes en la actualidad consulten cada vez más. Incides mucho en el tema del tabaco. Voy a decir una tontería, que quizá eso tradicionalmente, por eso después del acto, el cigarrito venía después, ¿no? Sí. Esta coña la hacéis mucho, ¿no? Vamos a ver, el tabaco es un potente vasoconstrictor, y como tal vasoconstrictor, al final lo que hace es que se cierran las arterias que van al pene. Uh-huh. El tabaco es un factor que está muy relacionado con los problemas de disfunción eréctil, aparte de que el tabaco está relacionado con problemas de salud en general. O sea, un paciente que fuma tiene como una vida media en teoría inferior en 8 o 10 años a un paciente que no fuma. Y no solo que viva menos, sino la calidad de cómo vive. Uh-huh. En este sentido yo puedo decir que estoy convencido que hay más gente que es capaz de dejar de fumar por problemas de erección que por prevenir o pacientes que ya han sido diagnosticados de un tumor, como un tumor de pulmón, un tumor de un cáncer vesical u otros tumores que se relacionan con el tabaco. Hay más gente que yo creo que es capaz de dejar de fumar por la disfunción eréctil que por la prevención de tumores en el futuro o pacientes ya diagnosticados por un tumor. Qué fuerte esto, ¿eh? Es que nos tenemos que hacer mirar cómo es posible que somos capaces de frenar y de parar con un vicio como este por algo que no es que sea frívolo, pero no deja de ser, pues bueno, algo que el cuerpo te lo va pidiendo. Pero es que una enfermedad mortal no te lleva a querer dejar el tabaco muchas veces. Bueno, como comentaba Manolo, ahí los seres humanos, ya he dicho antes que construimos la realidad, ¿no? Y cuando nosotros vemos la muerte siempre la vemos a largo plazo, ¿no? Mientras que cuando uno piensa en una disfunción eréctil está pensando en lo que va a hacer esta noche o no va a hacer esta noche. Con lo cual, los factores psicológicos a la hora de evaluar la realidad son muy importantes, ¿no? Como muy bien ha dicho Manolo, hay mucha gente que deja de fumar antes por el fracaso o posible fracaso que va a generar en un acto sexual próximo que el hecho de pensar la muerte, ¿no? Quiero decir, yo cuando entro en un estanco, donde yo tengo la consulta, debajo hay un estanco, ¿no? Y los paquetes de tabaco están justo detrás del mostrador y entonces tú observas y hay una amalgama de fotografías terribles, ¿no? Sí. Pero entonces uno piensa, ¿cómo es posible que a pesar, ¿no?, de que en cada paquetito de tabaco aparece pues un pulmón verdoso, terrible, con un tumor y todas estas fotos terribles, ¿por qué en un momento determinado la gente que se enciende un cigarrillo, que saca de esa cajetilla donde está esa foto, sea capaz de ignorar, ¿no? Bueno, pues es muy fácil. Los seres humanos vemos lo que queremos ver y no vemos lo que no queremos ver. La muerte es una condición que está a muy largo plazo, ¿no? Pero el placer del tabaco es inmediato. ¿Y para qué te voy a contar, no? El placer de tener una relación sexual gratificante. Por lo tanto, el pensar en un momento determinado, como he dicho antes, ¿no?, que se me va a ver el plumero o que voy a generar una relación disfuncional, eso hace que las personas digan, tengo que dejar de fumar ya. Uh-huh. La muerte le pasa a otros, o la enfermedad le pasa a otros, pero ojo que a mí no me pase el quedarme con un gatillazo. Claro. Tenemos algunas preguntas más que, bueno, se han ido un poquito de donde nos íbamos, pero al fin y al cabo hablamos de Viagra. Tuve una relación con un hombre mayor, esto nos lo han escrito, no os lo cuento yo. Se tomó una pastilla y durante el acto se desmayó. Dice, bueno, pero no paró de estar erecto. Me dijo luego, cuando se despertó, que estaba normal y seguimos. Me asusté y nunca más he vuelto a quedar con él. ¿Esto es normal, que se desmaye? Vamos a ver. Tenemos oyentes de todo tipo. Vamos a ver, estos fármacos son vasodilatadores. Y como tal, vasodilatadores no actúan específicamente y exclusivamente a nivel del pene. Entonces, una vasodilatación puede llevar a una bajada de tensión, una hipotensión, que es lo que probablemente le ocurrió a este paciente. Por eso digo que la prescripción tiene que estar siempre bajo un control médico. Hay que tener claro, y esto hay que transmitirlo a la audiencia, que son fármacos muy seguros si se prescriben de forma adecuada. Y existen unas contraindicaciones porque cuando salió Viagra al principio, hubo en Estados Unidos que no existía un control médico exacto y los pacientes podían sacar los fármacos directamente de la farmacia. Hubieron un par de muertes súbitas motivadas por pacientes que los que estaba contraindicado la toma de Viagra. Insisto, son fármacos muy seguros, pero bajo un estricto control médico. Uh-huh.
Luego también es cierto que hay gente que pues le han intervenido por otras cuestiones cardiovasculares, por ejemplo, y después de esa intervención pues no pueden mantener el ritmo de relaciones sexuales o durante un tiempo o quizá para siempre en algunos casos como querrían. Esto también tiene un factor psicológico a tratar y también médicamente. ¿Cómo tratáis estos casos? Que la gente tenga que asumir que debería de reducir el ritmo. Una cosa es asumirlo y otra cosa es la percepción que tiene el paciente. Evidentemente, la sexualidad no es la misma a los 20 años, a los 40, a los 60 y a los 80. Y la capacidad de adaptación, y en esto Paco tiene mucho más criterio que yo para hablar, la capacidad de adaptación es importante en el ser humano en ese sentido. Pero hay que transmitir que un paciente de 80 tiene por qué mantener relaciones sexuales, evidentemente igual de explícitas que un paciente de 20 años. Lo que hay que valorar es si ese paciente, por ejemplo, si es un paciente recién operado del corazón, pues probablemente no pueda tomar la medicación en ese momento, pero a lo mejor a los 6 meses, que ya hay una estabilidad, puede recibir una medicación. Por ejemplo, pacientes que nosotros operamos de cáncer de próstata, pues tenemos que hacer una rehabilitación de forma precoz, y ahí sí que interesa de forma precoz y ahí instaurar la medicación. Entonces, hay que valorar muy bien cada tipo de paciente, pero ningún paciente tiene que pensar que el hecho de tener una disfunción eréctil tiene que ser una cosa definitiva y que tiene que adaptarse a que no va a tener más relaciones en su vida. Pues espero que no nos pase. Bueno, como comentaba Manolo, efectivamente, quiero decir, aquellas personas que han sufrido un accidente cardiovascular o que tienen una disfunción eréctil, evidentemente, una vez prescritos, una vez evidentemente diagnosticados y una vez están dentro de lo que podríamos llamar un programa de intervención donde el clínico, un urólogo, un andrólogo o un cardiólogo les ha marcado una pauta, ¿vale? Una prescripción, a partir de ese momento, evidentemente, asociados a la problemática pueden surgir problemas, ¿no? Uh-huh. Uno de los problemas puede ser el miedo, ¿no? Una persona que ha sufrido un infarto o una persona que tiene una disfunción eréctil asociada a un problema cardiovascular, probablemente a partir de ese momento entrará en conflicto, ¿no? El deseo seguirá estando ahí porque las personas siguen vivas y al seguir vivas siguen teniendo el deseo por tener una interacción sexual, pero a partir de ese momento el accidente cardiovascular o el problema de disfunción eréctil marcan un impasse, ¿no? Marcan como una especie de experiencia emocional, ¿no? Uh-huh. A partir de ese momento, esa experiencia emocional hace que uno accione y reaccione de una forma diferente, por ejemplo, ante un estímulo. Y entonces pueden aparecer de forma psicológica, ¿vale?, factores añadidos a la problemática vascular o la disfunción eréctil que tengan que ver con el miedo, ¿no? El miedo al fracaso, el miedo a tener un infarto. Quiero decir, las personas, por ejemplo, que son hipocondríacas o patofóbicas y temen tener un infarto de miocardio, una de las primeras cosas que hacen es disminuyen o dejan de tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Pues porque durante una relación sexual aumenta la tasa cardíaca, que es lo normal, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque el corazón tiene que bombear más sangre y tiene que direccionalizarlo hacia ciertas zonas, por ejemplo, a las zonas genitales. Cuando alguien nota la tasa cardíaca alta, automáticamente genera un pensamiento, ¿no? Me puede pasar algo, o el recuerdo de lo que le ocurrió. Por lo tanto, en la intervención se tienen que adoptar, ¿no?, esas dos visiones diferenciales. Todo lo que tiene que ver con las pautas clínicas, médicas, ¿vale?, las prescripciones que el paciente tiene que cumplir y todo lo que tiene que ver con los efectos psicológicos asociados a la problemática. Uh-huh. Bueno, entre las obsesiones o la gente que se observa mucho, igual también encuentra diferencias entre ahora y hace 2 años y se empieza a obsesionar, ¿no? No hace falta que derive tampoco en ningún problema, pero podría llegar a ocurrir. Uh-huh. Tenemos otra pregunta que podría tener que ver con esta observación, que es ¿cuántos minutos de media es normal que el pene esté erecto? ¿Cuántos minutos? Bueno, igual pregunto por minutos y son horas. Existe una variabilidad individual muy importante. O sea, esto es cada ser, ¿no? Vamos a ver. Lo que sí que es cierto es que existe un tiempo de latencia de penetración que más o menos está cifrado como mínimo de 2 minutos. A partir de ese momento, si ese tiempo de latencia es menor, se habla de una eyaculación precoz. Pero la variabilidad es máxima. La variabilidad es máxima y hay gente, los que practican sexo tántrico, que son capaces de aguantar horas, pero lo normal habitualmente son unos 10 minutos. Eso es la práctica más o menos habitual. Uh-huh. No es muy recomendable, y esto viene a colación con otros problemas, el hecho de retrasar mucho la eyaculación, porque eso congestiona el área pélvica y puede ser
una causa de problemas a nivel prostático. No es muy recomendable. Pero bueno, la variabilidad ya digo que es muy amplia. Uh-huh. Bueno, mientras hablabas también me preguntaba yo la visión de la pareja, ¿no? Porque al final la duración, los comentarios y también después de alguna disfunción o de tal, ¿conviene que tu pareja esté enterada o que forme parte de las conversaciones que se tengan con el médico? ¿Cómo lo hacéis? ¿Van en pareja? Es crucial. O en trío, lo que haya, es que al final... Es crucial, sí, vamos a ver. Afortunadamente, la implicación de las parejas cada vez es mayor y cada vez son más los pacientes que acuden con su pareja, ¿no? Y al principio, pues yo recuerdo hace muchos años, pues la la mujer dándole pataditas al hombre y no vas a comentarle al doctor lo que te pasa. Eso era muy habitual, ¿no? Esos mitos ya afortunadamente han ido cambiando porque la gente está concienciada con este problema y porque además, como bien has comentado, es un problema de pareja, no es un problema solo individual. Pero sería más lo que nos pasa, ¿no? Evidentemente. Más que, bueno, eso también tiene su variante, ¿no? Psicológica a nivel pareja. Lo hablábamos en el anterior programa, claro, cuando hablábamos luego de las infidelidades y todo lo que claro, podía generar. Claro. Evidentemente, como bien dice Manolo, quiero decir, cuando un problema sexual de disfunción eréctil no se expresa de forma individual. Aunque alguien tenga una pareja esporádica, una persona que tiene una disfunción eréctil acude a un profesional porque es incapaz de generar una penetración, ¿no? O una relación sexual, vamos a decirlo, tipificada, ¿no? O completa. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos de ellos no solamente vienen por ellos, sino son empujados un poco por su pareja. Bien es cierto que una pareja bien educada en términos clínicos, tanto por un médico como por un psicólogo, puede favorecer el proceso, ¿vale? De hecho, nosotros incluimos, ¿no?, a la pareja en lo que podríamos llamar las prescripciones. Y por ende, una pareja puede entorpecer muchísimo. Quiero decir, si alguien en un momento determinado está agobiado y la pareja lo que está haciendo es observando, ¿no? Está haciendo un ejercicio de observación de cómo vas, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Vale? Está modulando y está incluso presionándote. Pues eso lo que va a generar es un proceso, digamos, aditivo, donde la problemática va a ser mucho mayor. Por lo tanto, la psicoeducación y la educación clínica de la pareja, tanto en la consulta de un urólogo, un andrólogo como un psicólogo, es fundamental. Os escucho y cuanto más escucho pienso dos cosas. Una, soy soltera, Manolo, ¿vale? Entonces, no fijarme en chicos que fumen, por este lado, y por el otro lado es no fijarme en nadie, básicamente para no complicarlo. No obstante, vamos a seguir oyendo a personas que nos mandan pues sus preguntas, a ver de qué va esta. Hola, me gustaría saber cuál es el tamaño de pene más grande que se ha registrado y si los tamaños de pene que se ven en algunas fotos se pueden retocar, exagerar o pueden llegar a ser reales. Entiendo que habla de humanos y, claro, es que cuando hablan de modificar, pues ya me imagino yo ya al biopark. Sí, bueno, este es otro mito, el mito del tamaño del pene. ¿El tamaño del pene influye en la relación sexual? Pues obviamente no, salvo que un paciente tenga un micropene, que es una patología excepcional. El problema es lo que hemos comentado antes, y es que se han generado arquetipos que no son reales. Y dentro de esos arquetipos pues están los actores porno, las modificaciones en Photoshop de tamaños de pene, pues el famoso negro del WhatsApp. Bueno, pues todo esto conlleva a que se generen mitos que pueden tener una repercusión en el paciente por establecer como normalidad algo que no es normal, ¿de acuerdo? Entonces, el tamaño normal del pene, un tamaño normal del pene en erección se considera que es como habitualmente mayor de 10 centímetros. Pero dentro de ese tamaño mayor del pene de 10 centímetros hay una amplia variabilidad. Hay gente que tiene un tamaño de pene de 20, de 24, de 30... Pero lo normal es que sea un tamaño de pene mayor de 10 centímetros y se habla de micropene cuando es menor de 8 centímetros. Perdona que haga la pregunta porque puede parecer frívola, pero claro, se hace la medición casera. Entonces la gente se lo mide de forma, yo creo que para arriba. No, bueno, para arriba no me refiero en la inclinación, sino en el número de centímetros, ¿no? Sí. Quiero decir, en esto también hay mucho mito y también hay mucha bravuconería. Vosotros oficialmente y profesionalmente, supongo que por circunstancias también tendréis que medir cómo se mide bien. Bueno, pues se mide a través de un medidor
y que hay que tener la precaución además de hacerlo de forma adecuada. Porque cuando no se mide el pene bien de forma adecuada, pues pueden llevar a que uno se piense que tiene un tamaño muy inferior. Hay que pensar, por ejemplo, que con la edad la grasa púbica aumenta y el pene se queda enterrado. El tamaño del pene no se modifica con el tiempo, salvo determinadas patologías o pacientes que han sido, por ejemplo, operados de un cáncer de próstata, que ahí sí que se puede haber una reducción de entre 1 y 2 centímetros. La edad no implica una reducción del tamaño del pene. Sí que es cierto que con la edad hay un acúmulo de grasa a nivel del área púbica y hace que el pene se entierre y parezca más pequeño. Pero esto es otro mito más. También hay mitos en cuanto a la anchura. Y también hay obsesiones de mujeres, o bueno, no sé, pareja en este caso. Yo, como soy mujer, he tenido mis experiencias propias, entonces pregunto, también en cuanto a la anchura hay mucho mito, e incluso a veces se culpabiliza un poco a la mujer, no, es que tú lo tienes muy ancho y no lo notas. Sí. ¿Esto es así? Eso es cierto. Pero la vagina, evidentemente, salvo que sea una vagina que se haya sobredistendido en un parto, en el posparto inmediato, luego la vagina vuelve a la normalidad. Un pene normal estimula de forma adecuada una vagina y no es necesario penes más grandes. Yo he tenido oportunidad de ver, sobre todo en pacientes que venían del este, que es muy habitual que se inyecten en el pene sustancias que además son tóxicas para aumentar el grosor del pene. El grosor del pene, sustancias, muchas de ellas que ya digo que son tóxicas y que generan penes absolutamente desastrosos que conllevan luego a cirugías complejas de reparación. Todo eso hay que tener mucho cuidado. O sea, el pene, el mito del pene en cuanto al alargamiento y en cuanto al grosor, muchas veces lo que refleja son factores psicológicos del paciente. O sea, el gran mayoría de los pacientes tienen un pene que es absolutamente normal en cuanto a su longitud y en cuanto a su grosor. Pongamos cifras, esa normalidad. Les he comentado antes, con el pene en erección, habitualmente que mida más de 10 centímetros y sobre 6 centímetros de grosor. Todo, pero eso lo cumple el estándar normal de cualquier hombre. O sea, prácticamente el 99 y pico por ciento de los pacientes tienen un pene absolutamente normal. Por eso digo que lo del mito del alargamiento o el mito del grosor son mitos que lo que reflejan son problemas psicológicos, más que realmente un problema orgánico. Y cuando hemos visto, pues ya no solamente pues esta broma, ¿no?, del WhatsApp, hablabas de inyectarse, entonces igual pues puede estar algo modificado, obviamente con Photoshop, pero también hay realidad en que hay penes muy deformados por ese tipo de prácticas, sí. Pero también a nivel actores porno y demás, supongo que también lo harán, pero muchos presumen de no cabe en un vaso de tubo de... ¿Esto por qué? Bueno, porque se ha relacionado el hecho del tamaño del pene con el grado de satisfacción de la pareja y con el grado de satisfacción sexual. Vuelvo a insistir, no es así. Bueno, o de ser un macho alfa, Francisco, porque esto va más por el coco. Claro, evidentemente, como bien dice Manolo, quiero decir, una cosa es lo que podríamos llamar las medidas de normalidad, ¿vale?, las usuales, lo que podríamos llamar un pene funcional, y otras cosas son las cuestiones, digamos, adheridas en cuanto a lo que algunas mujeres o algunos hombres piensan que podría ser lo ideal, ¿no?, el arquetipo. Entonces, muchas veces las relaciones sexuales o la gratificación, excitación, ¿vale?, resolución, ¿vale?, orgasmo de una buena relación sexual se adhiere, ¿no?, a un tamaño de pene, pero esto es un mito, no es real, quiero decir. Por la estructura de la vagina, como bien ha dicho Manolo, quiero decir, por la estructura de un pene normal, es decir, no necesariamente se necesitan estos penes monstruosos para que se produzca placer. Esto tiene que ver con una cuestión que es más una creación mental que una cuestión real. Sí que es cierto que hay muchas mujeres que están muy influenciadas por estos mitos y muchos hombres que están influenciados por estos mitos y entonces condicionan total y absolutamente lo que podríamos llamar una conducta sexual normal con todas estas condiciones. Cuando eso ocurre, a partir de ese momento aparecen patologías, ¿no? Patologías que pueden provocar pues incluso una disfunción eréctil
una anorgasmia, ¿vale? Pueden producir en un momento determinado faltas de deseos, tanto en el hombre como en la mujer, porque a partir de ese momento ese arquetipo y ese deseo no se produce, llevando a las personas a que realicen cosas que no tienen que realizar, inyecciones, como bien dice Manolo, o la utilización de ciertos fármacos para generar esas supuestas acciones sexuales ideales, que no son ciertas. Me pregunto, escuchándoos, que claro, el sexo tiene mucho de instintivo, pero también debería de ser pues para hacer todo, pues para el mayor placer o para la mayor gestión de todo, del conocimiento personal de la pareja. Deberíamos tener educación sexual, pero ya no como la entendemos en las aulas, ¿no? Educación de verdad. Cómo saber practicar un buen sexo saludable y qué alimentación tener, qué no hacer, me refiero a vicios pues como fumar, beber. Esto hay una laguna importante, ¿no? Sí, y evidentemente es una laguna educacional y que en muchos casos se suple o lo han suplido en el pasado pues los amigos, a veces los padres cuando tienes buena relación, y ahora pues lo suple Internet con todos los inconvenientes que tiene la información en Internet cuando no es una información verídica y real. Entonces, en estos momentos sería adecuado que existieran programas de educación sexual de forma adecuada y, además, de forma saludable. Porque sí que es un hecho, y esto es importante remarcarlo, que el temor a determinadas enfermedades de transmisión sexual, incluido el SIDA, se ha disminuido tanto en el tiempo que la gente, sobre todo la gente joven en la actualidad, practica sexo sin ningún tipo de protección. Y hay que tener claro que si no es una pareja estable, las relaciones siempre tienen que llevar a cabo con protección adecuada, con un preservativo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, es por poner un ejemplo, ¿no? Y en muchas otras ocasiones también desmitificar determinadas cosas. O sea, hay gente que se piensa que acude a la consulta diciendo que tiene un problema de disfunción eréctil porque no puede mantener 3 o 4 relaciones en un mismo día. Eso no es fisiológico. Claro, es que aquí cada uno se plantea su media o a lo que está acostumbrado o lo que cree que tiene que ser. Efectivamente. Que es lo habitual bueno, quiero decir, claro, no hay nada escrito. Efectivamente. Si vemos, por ejemplo, la capacidad de la mujer, una mujer puede tener múltiples orgasmos a lo largo de un mismo día, el hombre no. De hecho, hubo una experiencia en Ámsterdam, que como sabemos está en Ámsterdam un centro, yo digo, donde están las prostitutas. El Barrio Rojo. El Barrio Rojo, perdón, que no me salió. Claro. Hubo una experiencia en Ámsterdam con el Barrio Rojo de intentar poner hombres y fracasó porque el hombre no puede mantener una actividad sexual como la mantiene la mujer. Tiene un periodo refractario. Efectivamente. Has comentado que un hombre no puede tener muchos orgasmos a lo largo del día, así como una mujer. ¿Al día o en una relación? ¿A qué te referías? Porque claro, la mujer es muy orgásmica, pero el hombre no lo es, ¿no? En ambas cosas. En ambas cosas. O sea, el hombre tiene un periodo refractario, entonces después de ese periodo refractario no puede volver a tener una relación de forma inmediata. Bueno, pues que se me ocurren muchísimas preguntas. ¿Cómo podríamos entonces encauzar o conseguir que esa educación existiera realmente pues en las aulas o a la edad que se considerara? Eso tiene que pasar también por leyes. Claro, evidentemente. Una de las cosas que nosotros proponemos constantemente, digamos los psicólogos o educadores o psicopedagogos, es de alguna forma que vayamos introduciendo todo lo que tiene que ver con el sexo, con la educación sexual de forma temprana, ¿no? En las aulas, para que de una forma correcta se aprenda todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Que sean profesores, que sean los mismos padres los que estén sometidos de alguna forma a una regulación de todo lo que tiene que ver con lo sexual. Evidentemente esto tendría que pasar a los coles en una cosa que se llaman los proyectos curriculares de centro y evidentemente al Ministerio de Educación, ¿no? El proyecto curricular general, para que el sexo se contemple como una actividad educativa primordial. ¿Por qué? Evidentemente porque alrededor
de lo que podríamos llamar una mala educación sexual pueden surgir muchísimos problemas, algunos de ellos de riesgo, como ha comentado muy bien Manolo, ¿no? La capacidad para saber en un momento determinado si puedo tomar o no un medicamento, si puedo generar una actividad sexual o no, con los riesgos que esto implica, pone en peligro tu vida. Pero es que aparte de esto, una mala actividad sexual, una mala información y educación sexual puede provocar problemas emocionales graves. Quiero decir, a consulta vienen personas que hace mucho tiempo que tienen problemas sexuales y que han mantenido de forma silente y han ido, bueno, pues eso, trapicheando para poder manejarlos, pero al final hay comorbilidad o de problemas gravísimos como la depresión que están asociados a una mala relación sexual o mala relación sexual. Esto es muy importante. Es que la palabra normal ha hecho mucho daño y sigue haciéndolo, porque ¿qué es lo normal y qué no lo es? Hay gente que se acostumbra a vivir creyendo que su vida es lo normal y si rascara un poco pues se daría cuenta de que tiene una depresión o que es infeliz o que está equivocándose, ¿no? También lo normal en las aulas, estamos viendo ahora pues que hemos vuelto a aprender a coser y quizá en algunos colegios también pues, se propone el cazar precisamente en contraposición a este tipo de asignaturas que se proponen. Así que bueno, estamos ante un escenario pues muy interesante en muchos sentidos y que bueno, los profesionales pues lucháis por la gente y también en vuestras clínicas, ¿no? Por la formación y veremos qué sigue pasando. Bueno, Manuel, yo estoy encantada de que estés aquí y te invito, ¿verdad, Francisco?, a que puedas venir pues otro día a continuar hablando, porque tengo muchas preguntas, como por ejemplo hablar de prótesis. Si te parece, quedamos para otro día, ¿sí? Perfecto. Pues nada, Manolo, encantada. Ha sido un placer y contar conmigo para programas futuros, sin duda. Muy bien, pues muy pronto será. Vamos a publicidad y seguimos con Francisco Bou. Hola a todos, soy Ada Gomis y os recuerdo que todos los sábados a las 10 de la mañana tenéis una cita en Mis Queridos Animales, el programa de animales y de medio ambiente. Sexología con Francisco Bou. Manda tus dudas o consultas a escuchalavida@la977.com o al WhatsApp del programa 627 98 03 34. Esperamos tus audios de WhatsApp al 627 98 03 34. Estamos de vuelta, hemos recordado, como habéis oído, ese número de teléfono y esa dirección de mail que os vuelvo a recordar, es escuchalavida@la977.com para todas vuestras preguntas, dudas, porque aquí tenemos a un experto que dará todas las respuestas. Yo tengo una pregunta, Francisco. ¿Qué tal te ha ido en el sexo esta semana? No me ha ido mal, la verdad, pero... La he hecho suave la pregunta. Sí, pero ahora que tú me preguntas eso, estoy pensando, ¿y esto no será una pregunta de Pepa, una proyección, no? ¿Una proyección? Sí, explico. Sí, hay un por refrán favor. en valenciano que dice, qui te fa mansomian rollos, ¿no? Ah, pues sí, también. Bueno, igual. También, Pues sí, ¿no? Ya sacamos el otro día el tema hambre, la palabra hambre. Eso es. Esto, y comer, Y comer. en el sexo. Exacto. También. Tenemos que hacer un diccionario de términos, ¿vale?, que guardan una doble significación. Igual si cogemos el diccionario, realmente casi todas las palabras podíamos relacionarlas con algo de sexo. Probablemente. ¿Y por qué? ¿Por qué en la calle lo traducimos todo al sexo? Bueno, ¿por qué comer, coger, hambre? Todo tiene que ver con el sexo. Bueno, y yo creo que la respuesta sexual y todo lo que tiene que ver con lo sexual en la vida del ser humano es muy importante. Digamos, incluso en el sexo sano, las personas piensan mucho en lo sexual, ¿no? Pero que estés en el supermercado y dices, mira, una coliflor como la tuya. O, no sé, dice, un florín también, yo qué sé, También, todo. un nabo. Un nabo. No, las peras, ¿no? Yo soy más de melones. Sí, la correcto. pechuga, es La que todo, pechuga. es que no puede ser, No hay puede sexo ser. en todas partes. Exactamente. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Perdona, te he Pepa. interrumpido. Sí, No de pasa nada. la calle, el vocabulario. Entonces, fíjate, es como tú bien dices, muchas de las acciones, de forma directa o indirecta, que se producen en la vida del ser humano están relacionadas con lo sexual. Esto es muy importante, ¿no? Todo el mundo conoce, ¿no?, lo que podríamos llamar la erótica del poder, esto que se conoce como la erótica del poder. Entonces, muchas veces las personas no solamente tienen poder para ejercerlo en algunos aspectos que tienen que ver con lo económico, con lo político, sino también con lo sexual. Por lo tanto, fíjate, los comportamientos sexuales en la vida del ser humano es algo que aglutina muchas de las condiciones de expresión diaria. Nosotros por eso definíamos el otro día
como la sexología, todo lo que incluye los hechos sexuales. No solamente lo que la gente piensa que es lo sexual, que es la relación, sino cualquier tipo de condición mental, emocional y actitudinal que esté en relación con el sexo. Me viene a la cabeza una de estas conexiones. El otro día en una cena, una amiga llevaba un chaleco de estos de pelo. Uh-huh. Y dijo, ¿te gusta mi conejo? Y claro, el hombre, claro, ¿sabes? Nos reímos tal. Entonces, si un hombre explica, uy, que no es lo mismo, no queda lo mismo que ella diga tal, ¿sabes? Luego desprendía pelo. Y le dice, ay, que llevas un pelo y el otro de tu... Son así, o sea, sí. Esto es muy complicado, quedar bien en una cena, no sé, pseudo laboral, siendo mujer y llevando el consejo, no os pongáis un chaleco de pelo de conejo. Y por otro lado, qué difícil ser mujer. Sí. Esta es mi reflexión. Lo dice un hombre, no queda tan mal. Cierto machismo en la forma de hablar. Sí, es cierto. Pero fíjate, esto que tú dices es muy significativo, ¿no? Porque digamos que el lenguaje, la semántica, la morfología del lenguaje es uno, pero la asociación que hacemos los seres humanos alrededor de ciertas palabras, en ciertos contextos, dichos por ciertas personas, en este caso, digamos, pues una mujer, automáticamente generan una condición estimular, ¿no? Digamos que en nuestra mente existen unos esquemas cognitivos de significado, de manera que cualquier expresión, ¿vale? Si una persona, vamos a decirlo así, es muy sexual o piensa mucho en sexo, la reconducirá automáticamente a un significado sexual. Esto es muy importante. Bueno, pero también la gente... Bueno, claro, es que trato de justificarme y claro, yo soy muy burra. Pero hay gente que quiere ver en ti... o queremos ver en el otro actitudes o una forma de personalidad y de pensar que igual no tiene y estás perdida, estás totalmente perdida. Si tú has dicho algo de ay, ¿te gusta mi conejo? Eso es. Pues ya la has liado, porque como tú normalmente haces un programa de sexo en la 97.7, pues ya está. Si dices es conejo, ya es que tú eres una pervertida mental. Sí, probablemente. Pues no lo es. Estos son proyecciones, ¿no? Lo que yo comentaba antes. Pero además, fíjate, las personas que están... vamos a decirlo, sensibilizadas con cualquier aspecto, ¿vale?, de una condición, por ejemplo, el sexo, o vamos a hablar de cosas un poco más complicadas, quiero decir. Hoy en día, por ejemplo, hay alrededor de lo que podríamos llamar la identidad sexual mucha sensibilidad, de manera que no cualquier hombre puede decir cualquier cosa, ni cualquier mujer puede decir cualquier cosa. Muchas veces lo que se dice se atribuye intencionalmente a una posición relacional, ¿no?, política, social, genérica, sexual, de manera que, fíjate, las personas escuchamos aquello que queremos escuchar, no solamente escuchamos lo que el otro dice, ¿no?, sino que nosotros de alguna forma estamos obteniendo no solo la información que el otro transmite, sino que esa información la estamos anexionando a esquemas cognitivos de significado que nosotros tenemos, de manera que una persona sensibilizada, por ejemplo, en una condición social, bueno, pues una persona que a nivel genérico trabaja con mujeres que han sido maltratadas, vejadas, humilladas sexualmente, pues cuando un hombre diga ciertas cosas seguramente tendrá una reacción aversiva. Mientras que si un hombre o una mujer, pues vamos a decirlo así, pasa más hambre que un caracol pegado a un espejo... Y me está mirando. Bueno, te estoy mirando porque soy un hombre educado, ¿vale? A partir de ese momento seguramente ciertos comentarios le generarán una atribución sexual. Entonces esto también es muy importante, ¿no? Lo que decimos, cómo lo decimos y cómo lo escuchamos, ¿no? En el sexo esto también es importante. De manera que una palabra, como nosotros estamos haciendo, ¿no?, aquí en nuestros diálogos, dentro de un contexto de interacción sexual y dentro de un entorno, vamos a llamarlo, con una carga importante de sensualidad, o dentro de, bueno, con un tono determinado, en un ambiente determinado, con una música determinada, generará una respuesta, mientras que esas mismas palabras en otro entorno no generarán ningún tipo de respuesta. Hablando de lenguaje, tengo dos preguntas que podremos pues desarrollar en otros programas porque nos quedan pocos minutos. Pero, en cuanto al lenguaje, ¿cómo se expresan contigo en una sesión? Quiero decir, ¿tratan de ser muy cuidadosos porque les da vergüenza hablar en esto? ¿O cogen y te dicen, mira, yo no follo? Bueno, todas las palabrejas que se me podrían ocurrir. Bueno, a ver,
Existen formas diferentes de expresarse porque existen formas diferentes de entender la realidad. Hay personas que son tímidas, entonces el terapeuta tiene que hacer una lectura correcta, ¿no? De manera que las personas que son tímidas seguramente no te expresarán las cosas de la misma forma que una persona que es extrovertida, ¿no? Hay personas que necesitan un lenguaje muy científico, ¿no? Porque si les hablas de una forma mucho menos técnica seguramente se sentirán ofendidas. Y hay personas que lo que necesitan es distensión, ¿vale? El terapeuta tiene que ser un lector experto, saber qué mensaje tiene que utilizar porque lo que tiene que hacer es llegar al otro y por lo tanto conducir al otro donde él quiere llevarlo. Así que los lenguajes no son siempre los mismos. Los lenguajes te tienen que adecuar a la necesidad del paciente, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Seguro que mucha gente sale liberada. Correcto. Porque... El mero hecho de expresar, ¿no? Claro, y decir, por fin he dicho claro. y he hablado de este tema que me parecía... Esto es muy importante, quiero decir... Imposible. El hecho de comunicar en un entorno terapéutico, bien sea un médico, bien sea un psicólogo clínico, un sexólogo, y hablar de una problemática, esto ya es muy, muy importante, ¿no? Libera. Si además el profesional dirige, le marca unas pautas, le habla de lo que podríamos llamar... un futurible, ¿no? Terapéutico, a partir de ese momento, solamente esa condición ya va a generar cambios en esa persona. Saldrá de consulta con una expectativa diferente. Las personas cuando entran a consulta tienen expectativas muy negativas, no solamente de lo que está ocurriendo, sino de lo que puede ocurrir, ¿no? La desesperanza. Los problemas sexuales, tanto en hombres como mujeres, generan muchísima desesperanza, que no es ni más ni menos que la falta de expectativa hacia el futuro, porque son incapaces de manejar esa situación que les está haciendo tremendamente desgraciados. Antes de hacerte la otra consulta que tenía que ver con el lenguaje y con hablar, se me ocurre preguntarte, ¿hay más consultas o dudas en el ámbito heterosexual que en el homosexual? ¿O es indiferente? No lo es, ¿vale? Yo creo, fíjate qué cosas más curiosas. Y esto es algo que es una hipótesis, ¿no? Mía. Hay muchas más consultas en el terreno heterosexual. No creo que sea porque hay más heterosexuales, que podría ser que sí, sino porque aquellas personas que son homosexuales han tenido que hacer un acto de valor, ¿no? De identificarse con lo que quieren y lo que no quieren. De manera que son personas que a la hora de conducirse a través del sexo, ese acto de valor y de valentía las hace mucho más conscientes. De manera que cuando surge una problemática sexual son capaces de abordarla con mucha más eficaz. Aquellas personas que tienen comportamientos más estereotipados dentro del sexo tienden a ocultar más, ¿no? Porque esos estereotipos los obligan muchas veces a no ser capaces de reconocer primero y luego de comunicar y evidentemente de hacerse cargo, mientras que la gente homosexual tiene esa capacidad, son infinitamente mucho más eficaces y infinitamente mucho más valientes. Qué estúpido la humanidad, ¿no? Que tiende muchas veces a decir y tratar como de anormal y de enfermo al heterosexual. Eso es. Cuando probablemente al de homosexual. Coco, al homosexual. Eso es. Exacto, los heterosexuales, ¿no? En muchas ocasiones es como, está enfermo, ¿no? Hoy en día seguimos viendo discursos o volvemos a ver discursos que van en esa línea y probablemente es que la mayor parte de los homosexuales han hecho un ejercicio mental de conocimiento, de superación. Que dan mucha más salud mental que muchas otras personas. Bueno, y hablando de hablar y de lenguaje, teníamos una pregunta de la semana pasada que se quedó en el aire y voy a recuperar, que es, me desconcentra que me hablen en el sexo, pero yo no puedo evitar hacerlo. Vale. No sé si es él o ella, pero vamos, es como, no me hables, pero ella o él a cascar. Bueno, perdona, cascar de hablar. Es que claro, es que cascar. Paco, interviene tú, por favor. Cascar, Pepa. 2 minutos nos quedan. Cascar. A ver, vamos a ver. Fíjate, hay muchas personas que hablan mucho en el sexo porque están en una situación ansiógena, ¿vale? Quiero decir, aquellas personas que están en una situación ansiógena tienden a hablar mucho, ¿no? Por lo tanto, muchas personas utilizan, ¿no?, esa forma de expresión, que es el hablar, para descargarse en la situación sexual. También hay personas que utilizan el verbo, el decir y el escuchar, ¿vale?, como un estímulo más para generar un entorno, un ambiente. Es decir, no necesariamente hay una condición tipificada, como hay gente que le gusta tener relaciones sexuales con la luz apagada, ¿vale?, y utilizar más el tacto,
¿no? Y generar más procesos intuitivos, ¿no? De imaginación. Y hay personas que les gusta ver, ¿no? Y que no solamente generan una interacción sexual, sino que además les gusta verse y ver en la interacción sexual. De ahí vienen los espejos, estas cosas que son diferenciales. Bueno, tenemos un mundo por delante. Así es. Y muchas horas por delante tú y yo, de disfrutar y de tener placer de hablar, que no es lo mismo que tener sexo oral, Francisco. No te lo voy a pedir, pero hablar sí. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Y como siempre me gusta coger un resumen o una frase. El primer día fue reventar de amor, ¿te acuerdas? Sí. Vale. Hoy hemos hablado casi de las disfunciones que llevan a veces a poder reventar de amor. Pero yo me quedo con aquello de... Hay personas que dejan de fumar por no poder tener relaciones sexuales y en cambio por enfermedades, cánceres y demás no lo harían. Sí, es cierto, ¿no? Hay una frase, ¿no? En medicina, ¿no? Que se dice ubi major minor cesat, y es un miedo mayor cesa uno menor. Por lo tanto, muchas veces el miedo al fracaso inmediato en una interacción sexual es mucho más potente y poderoso que una enfermedad a largo plazo, ¿no? Un cáncer. Bueno, mi miedo es que no vuelvas. Pues tu miedo es infundado. Aquí pues estaré. Volvemos la próxima semana. Escuchad la vida. Adiós. Hasta luego.